Buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia en esta nueva edición de los webinars Hablemos de Estadística. En esta oportunidad, el profesor licenciado Mauricio Maguiña Melgar va a estar a cargo de la presentación referida a una introducción a las series de tiempo. Durante esta presentación, ustedes pueden ir dejando sus consultas o sus preguntas por el chat, o hacia el final pueden ir levantando la mano para hacer sus consultas. Les pedimos también, por favor, que mantengan sus micros y sus cámaras apagadas para no interferir con la presentación. Entonces lo dejo con el profesor Mauricio para que pueda comenzar su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Cómo estamos? Vamos a dar inicio a la parte, ¿no?, de la introducción a series de tiempo. Bueno, realmente voy a dar un alcance, en primera instancia, la parte teórica, que es esencial, y luego voy a dar la aplicación en código en R, ¿correcto? Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la introducción. Ok, vamos a empezar con la introducción. Perdón. Vamos a empezar con las definiciones que vamos a ir dando como entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con lo que es el primer concepto que debemos partir, lógicamente, es con el criterio de las variables aleatorias, ¿ok? El concepto de variables aleatorias parte de una función cuyo dominio es un espacio muestral y el rango son todos los conjuntos de los números reales, ¿no? Y de los cuales de ellos se desprenden dos criterios, ¿no? Variable aleatoria discreta y la continua. La discreta analizábamos ejemplos con rango infinito o infinito numerable. Atribuimos ahí una función de probabilidad, y en la continua analizábamos casos de infinito no numerable, infinito o infinito no numerable, y la función de densidad, ¿correcto? Entonces, detrás de eso, de este concepto de variable aleatoria, se basa en los procesos estocásticos. O sea, va encadenado un poco los conceptos, ¿correcto? Entonces, lo que va, los procesos estocásticos, como vemos acá, es una familia, ¿correcto? Es una familia de variables aleatorias indexadas por un parámetro, en este caso el tiempo. Entonces también vemos en muchos libros como la secuencia o la asociación de variables aleatorias, ¿no? Lo que hace un momento acabo de definir, y la nomenclatura va asociada a este tipo, ¿no? Entonces, cuando vemos acá el gráfico, vemos acá que la velocidad de un autobús en un tiempo determinado, ¿no?, como estamos viendo acá, ¿correcto? Cuando y vale 1, cuando y vale 2, y así sucesivamente, ¿correcto? Hasta, bueno, vamos a decir, está acotado, ¿no?, a esta expresión, ¿ok? Podemos encontrar diversos ejemplos acá, por ejemplo, un número de personas que esperan ser atendidas en una fila en banco en un tiempo determinado, ¿no? Acá vemos también que está acotado en un horario determinado, y es una aplicación prácticamente de un proceso estocástico. Como también vemos el índice de bolsa de valores de Lima, de segundo a segundo, ¿no? Cómo se va dando esa variación, ¿correcto? Luego vamos viendo la connotación en las señales sísmicas, en las señales biomédicas, que estamos viendo acá, a continuación, y luego con ello pasamos a los conceptos de serie de tiempo, ¿correcto? Cuando ya, una vez que tienes esta referencia, quizás la definición más práctica, vamos a decirlo, es decir, la cristalización de un proceso estocástico. Es decir, ir a la forma más práctica, ¿no? Si uno va buscando más definiciones, dice la colección de observaciones realizadas secuencialmente en el tiempo, ¿no? O el resultado de obtener los valores de una variable determinada a lo largo del tiempo. Entonces, la finalidad, ¿cuál es acá? Comprender la aplicación de los métodos técnicas, ¿correcto?, para analizar y obtener pronósticos o predicciones confiables de valores futuros de la serie, ¿no? Entonces ahí estamos utilizando datos del pasado, ¿correcto? O sea, lo que va a hacer la serie de tiempo es querer saber el comportamiento de lo que sucedió hacia atrás para asumir a futuro en las mismas condiciones, ¿correcto?, que se va a dar una predicción, ¿no? Esa es la finalidad de este tema, ¿no? ¿Correcto? Los objetivos, acá están mencionados: objetivos principales, hacer pronósticos o predicciones de valores futuros de una variable de estudio. Y los específicos, escribir el comportamiento de la serie, ¿no? Una construcción gráfica, identificar la existencia, en este caso, por ejemplo, de un componente que vamos a hablarlo dentro de un momento, que es la tendencia, los ciclos o la variación estacional, ¿no? Etc. ¿Correcto? Otra cosa es también obtener los pronósticos o valores futuros de una serie, ¿correcto?, que lo vamos a ver connotado en diversas materias, muchas aplicaciones, vamos a decirlo así, ¿ok? Y bueno, particularmente investigar el mecanismo, ¿no?, generador de una serie de tiempo, ¿correcto? Si uno va viendo o va indagando un poco más, antes de empezar con esto, va indagando un poquito las aplicaciones, se ven en muchas ramas, ¿no? Por ejemplo, en la economía
Vemos los precios de un artículo, la tasa de desempleo, la tasa de inflación, índice de precios, ¿correcto? Si lo conotamos a la serie física, lo podemos aplicar a la meteorología, a la temperatura máxima, a la velocidad del viento, si hablamos en términos de energía eólica, ¿ok? Si hablamos de series geofísicas, que es una rama de la geología, hablamos también de las series sismológicas, ¿no? Si hablamos de las series demográficas, la aplicación sería la tasa de crecimiento de población, tasa de natalidad, mortalidad, resultados de censos, por ejemplo, ¿no? Si lo conotamos también con las series de marketing, ¿ok? Podemos también aplicar a la oferta, demanda y gastos, ¿no? Si lo conotamos también las series de las telecomunicaciones, vamos a plasmarlo también en el análisis de señales, ¿no? Las series de transporte también lo podemos aplicar en las señales de tráfico, ¿correcto? O sea, es muy amplio la gama que vamos a ver, sobre todo las series de tiempo, ¿no? No solamente un tema, es un curso, ¿no? Es una especialidad. Entonces, acá vamos a analizar las componentes, ¿correcto? Y mi salida va a estar basado en RStudio, como estamos viendo acá. Y esta va a ser una de las componentes más usuales que se ve, ¿no? A primera vista, ¿no? Estamos viendo un crecimiento a la alza, como también puede ser a la disminución, ¿no? Entonces, hay diferentes criterios que en la cual nosotros vamos a ir viendo, ¿correcto? Yo lo puedo atribuir con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si lógicamente yo tengo la demanda de componentes electrónicos, eso se debe en alusión a la productividad creciente y a la nueva tecnología, ¿correcto? Si, por ejemplo, hay un aumento de la aceptación de bienes y servicios en el mercado, entonces un ejemplo sería, por ejemplo, el más aplicativo sería el periodo de crecimiento en el ciclo de vida de un nuevo producto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, también podemos dar las utilidades por venta de bienes de consumo, ¿no? Demanda de energía eléctrica, y esto se va a deber al incremento de una población, ¿no? Entonces, eso va a provocar un incremento en la demanda de bienes y servicios, ¿correcto? Ese es un componente que vamos a verlo muy usualmente en una determinada data, ¿no? El otro sería el cíclico, ¿correcto? El cíclico, a ver, si yo tuviera que hacerlo así de una manera más concisa, como dice acá, refleja las fluctuaciones en la forma de onda, ¿no? Por encima o por debajo, alrededor de la tendencia, ¿no? Va a haber ciertos patrones recurrentes que lo vamos a estar evaluando y lo podemos plasmar. Por ejemplo, un ejemplo sería, a ver, los factores económicos de mercado y competidores, ¿no? Eso se va a dar en el ciclo del negocio que influye sobre la variable de interés, ¿no? O también podemos evaluar una connotación, podría ser un desastre natural, una epidemia, una escasez, y eso se va a presentar en los cambios sociales y económicos de una población, ¿correcto? Luego, la estacional, que esta es la más práctica, vamos a decirlo. Esto, si bien es cierto, el comportamiento ya tiene una forma, una estructura, que es muy evidente, y lo podemos inferir gráficamente, y lo podemos ver con las estaciones de verano, ¿no? E invierno, o estaciones de siembra, por ejemplo, y se debe a un clima influyente en la variable de interés, ¿no? Por ejemplo, es lo más usual, ¿no? Por ejemplo, las ventas de un determinado producto va a tener un comportamiento estacional, vamos a decirlo, ¿no? Por días festivos. O sea, eso se debe a que el calendario también influye en la variable de estudio. ¿Correcto? Y el comportamiento aleatorio, que acá sí es ya una connotación más estadística, ¿correcto? Que es el ruido blanco, ¿sí? El comportamiento del ruido blanco, como puse aquí en el comentario, la variabilidad de la serie de eliminar ciertos otros componentes prácticamente. Simplemente es connotar que tenga una media nula y una varianza constante, ¿no? En este caso. Bueno, vamos a ver el criterio de series estacionarias y no estacionarias. Acá vemos un comportamiento estacionario y si tuviera que definirlo así, a grosso modo, corto por el tiempo que tenemos, la serie se desenvuelve, ¿no? Como vemos acá, pero siempre tiene un desenvolvimiento, un comportamiento gráfico, pero siempre y cuando se va estabilizando de manera constante la media, la varianza y la estructura de las covarianzas, ¿no? Alrededor de la variable que en el estudio a través del tiempo, ¿no? ¿Correcto? Bueno, este es un caso no estacionario, pero vamos a hacer procesos de transformaciones, ¿correcto? Procesos de transformaciones para poder ver de una serie determinada que sea estacionaria y no, o sea, si tuviéramos una serie, una data determinada, como el caso acá, al extremo izquierdo, sea no estacionario, lo puedo convertir en estacionario, ¿no? Hay diferentes métodos de transformaciones logarítmicas, transformaciones raíz cuadrada, y las transformaciones, en este caso, que es la más usual y la más sencilla, es utilizar las diferencias, ¿no? Basado en, como digo, como dice la palabra, aplicar las diferencias en dos periodos, ¿no? Considerando el desfase, ¿no? O el rezago o el retardo, ¿correcto?
Bien, entonces estos son aplicaciones, correcto. Hay modelos de integración, propiamente dicho, que el esquema se va a basar justamente en dos criterios, que es el modelo aditivo y multiplicativo, y sobre todo que el aditivo, las componentes que hemos mencionado, correcto, van a interactuar independientemente, ¿no? Cada uno con un cierto patrón, vamos a decirlo, ¿no? Y el multiplicativo va a interactuar conjuntamente, como estamos viendo, ¿no? ¿Ok? Bueno, en análisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer en una serie de tiempo? A dar, este, consiste en aplicar técnicas, ¿no? Métodos estadísticos que vamos analizando el comportamiento, ¿no? Buscar patrones determinísticos, la presencia de outliers, correcto, que eso lo vamos a ver en un diagrama de cajas, en boxplot. Evaluar también si la serie es estacionaria y, por supuesto, hacer un análisis de correlaciones, ¿correcto? Bien, en análisis de correlaciones, acá esto es un punto muy particular, porque conforme a esto, sí debemos saber los indicios teóricos para poder enfocarnos en la parte de autocorrelación y luego plasmarlo en la parte de correlograma. ¿Correcto? Entonces, en la parte de autocorrelación, lógicamente, en la parte de lo que estamos viendo, ¿correcto? Estamos viendo para un criterio poblacional y para un criterio muestral. Lógicamente, como esto no es interpretable, o sea, en términos estadísticos se utiliza la autocorrelación. Y simplemente estamos viendo acá, ¿no? El criterio de que justamente vamos a basar, lo que vamos a incidir bastante, o lo que vamos a utilizar, es que los paquetes de correlación miden similarmente el grado de relación de los valores de una variable de una serie de tiempo, ¿correcto? Sin unidades y medidas, ¿no? Prácticamente es la autocovarianza entre las variables, ¿correcto? Mientras que la autocovarianza lo que hace es indicar que en su medida estén relacionados los valores de la variable, ¿no? De una serie de tiempo con los valores desfasados, ¿correcto? Y esto lo vemos en un correlograma. O sea, generalmente cuando yo ejecuto el R, como muestro acá, es un gráfico que muestra los coeficientes de autocorrelación para diferentes valores de desfases. Si nosotros utilizamos Minitab, va a utilizar la palabra desfase, ¿no? O retardo también creo. Pero el R vamos a utilizar el término lag, ¿correcto? Y las bandas de intervalo de confianza que están en líneas azuladas, ¿no? Horizontal, paralelas, vamos a denominar las bandas de Bartlett, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si los coeficientes de autocorrelación son significativos, si sobrepasan la banda de Bartlett. Al utilizar esta parte, este término significativo, lógicamente tendría que yo contrastar un planteamiento de hipótesis, ¿no? Es decir, que va la nula y que va la alterna. Ahí estamos viendo un caso aplicativo donde vamos a tener un correlograma de este tipo, ¿no? Por ejemplo, va a haber valores que estén internamente como valores que sobrepasen prácticamente, ¿no? Como un criterio teórico es que si sobrepasan son significativos. Y acá estamos viendo periodos. Por ejemplo, en este caso estoy viendo 6 periodos que salen de la banda de Bartlett, ¿no? Entonces podría indicarme un posible indicador, ¿no? Un posible indicador de tendencia, ¿no? De la componente tendencia. Y eso acá lo podemos plasmar también, ¿no? Puedo tener un comportamiento como este tipo de acá, que ustedes lo están viendo, ¿no? Y acá utilizo la función ACF, ¿no? Que es la función de autocorrelación. Y acá los desfases, ¿no? Que en el código lo vamos a ir variando. Mientras tú más aumentes los valores del lag, lógicamente te va a mostrar esta evidencia, ¿no? Esta gráfica. Pero si tú cortas un poquito, como que valores muy pequeños, como estamos viendo acá, hasta 20, lógicamente va a comprimir mucho la figura, ¿no? ¿Correcto? Como el caso que estamos viendo acá. ¿Okay? Y bueno, algunos criterios, ¿no? Si muchos coeficientes son significativos, se va a rechazar, ¿no? Y dado que los residuos tienen una muestra procedente de una variable de ruido blanco, ¿no? Lo que habíamos visto es que tiene una media nula y una varianza constante, ¿no? Los coeficientes de autocorrelación están convergentes a cero, entonces va a tener un comportamiento de que la serie sea aleatoria, y el correlograma nos presentará autocorrelaciones significativas, ¿no? Entonces, para utilizar esa palabra de significativo y todo lo demás, eso lo plasmamos acá, ¿no? Un contraste de planteamiento de hipótesis, ¿no? Donde vamos a evaluar el rho 1, rho 2 hasta rho determinado de periodos, y acá son nulos, y algunos, o al menos uno de ellos, es diferente de cero, ¿no? Acá unas acotaciones teóricas nada más, porque eso lo voy a utilizar mucho, si la serie tiene una tendencia, si los coeficientes de autocorrelación son diferentes de cero, para los primeros periodos desfasados, ¿no? Y la serie es estacional si presentaran coeficientes de autocorrelación significativos, ¿no? O sea, que sobrepasen, ¿no? Que sobrepasen esas bandas de Bartlett, ¿no?
Oxblock, esto creo que ya lo hemos visto generalmente en los estudios de pregrado, ¿no? Generalmente la variabilidad que vamos a connotarlo ahí en una caja y vamos a analizar el cuartil 1, cuartil 3, cuartil 2 asociado a la mediana, en este caso va a tener un comportamiento, pero vamos asociando mucho al tiempo. En este caso estamos evaluando la frecuencia en meses, ¿no? 12, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el R es evaluar esta variabilidad, ¿no? ¿Correcto? Como también puede tener esta complejidad que estamos viendo acá, ¿correcto? Esta complejidad que se va viendo plasmada, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, acá se han analizado 52 semanas, o sea, todo un año, ¿no? O sea, una data particular acá se ha sacado, por ejemplo, de los precios de aceite, ¿no? Los precios de aceite de la empresa Alicor, ¿no? Entonces, esto fue tomado una data y acá estamos evaluando, ¿no? Por cada semana, cómo ha tenido esa variación de la variabilidad, el comportamiento sobre todo, ¿no? Que estamos viendo acá, ¿correcto? Bueno, finalmente simplemente es aplicar pruebas de componentes, ¿correcto? Pruebas eh, que validen, ¿no? Como estadístico, pero lógicamente con herramientas matemáticas, utilizando las pruebas, ¿no? Por ejemplo, hay pruebas Spearman, McKendall, Stewart, la prueba TESS, SIF Bootstrap, que fue muestreos, ¿correcto? Y todas estas pruebas acá están asociadas a las pruebas no paramétricas, ¿correcto? Tiene un rigor muy teórico, como se conoce la prueba de WAC, ¿no? Está acá. Todas estas pruebas acá tienen un rigor muy matemático, vamos a decirlo así, pero que simplemente el R lo vamos a connotar simplemente para aplicar el código y nos va a decir, ¿no? Lo va a contrastar en el planteamiento de hipótesis y va a decir si presenta una tendencia lineal, ¿no? En este caso, ¿correcto? Ya, acá lo que estamos viendo es la estacionalidad. Hay dos tipos de pruebas, ¿correcto? La Webb-Olech, que también es un caso muy particular, que también lo tiene el R. La prueba de Kruskal-Wallis, ¿sí? Que se ve en la parte no paramétrica, enfocado sobre todo en la parte de DSA, ¿no? Y el Spearman, lo que estamos viendo es un DSA, ¿correcto? Bueno, también hay la parte de estacionalidad. Entonces, como ya simplemente no cabe mucho en el tiempo, entonces voy a ir a la aplicación, ¿sí? ¿Les parece? Simplemente he conotado estas dos primeras. No he tomado todas, algunas de acá, y he tomado un dato particular aquí, ¿no? En este caso. ¿Correcto? Entonces me voy a leer y empiezo a connotar mi data. Por favor, a ver, sería si ustedes me dicen si se ve, ¿no? Para que yo pueda maximizar un poco. Maximizo un poco. Y vamos al código, ¿no? Por ejemplo, acá yo he connotado una determinada distribución teórica, correcto, con el código, con 100 datos, tengo una media de 5 y una desviación estándar. R nor, correcto, son valores de una distribución normal, correcto. Entonces acá son valores aleatorios, le he fijado una semilla y adaptando el código a un comportamiento, vamos a ver si tiene este comportamiento estacionario. Bueno, generalmente sí, ¿no? Vamos viendo que tiene una media casi nula, ¿correcto? Un comportamiento, bueno, no es nulo, acá pues es una media 5, pero tiene un comportamiento de ruido blanco, ¿no? Acá tomé otra distribución teórica que es la de Poisson o Poisson, ¿correcto? Y acá también lo estoy viendo. Y esto se debe a que ha aumentado, ¿no? Yo he aumentado acá la muestra, 900, ¿no? Pero si lo corto, por ejemplo, a 25, por decirlo, para este caso, ¿no? Entonces, lógicamente, tiene este comportamiento, ¿no? Mientras más amplio sea la data, en este caso, estamos fijando la semilla, lógicamente, porque son valores aleatorios, ¿no? Estamos viendo este comportamiento, ¿no? ¿Correcto? Bueno, los correlogramas, ¿no? Aplicando esas dos distribuciones teóricas, por ejemplo, para el primero, es una librería TCA, bueno, voy a mostrar los dos conjuntamente. Conjuntamente voy a mostrar los dos de la librería TCA y acá va a ser este efecto, ¿no? Se pueden sacar acá una conclusión, ¿sí? Si se logra ver, de la distribución normal y la distribución Poisson, ¿correcto? Cómo están teniendo este comportamiento, ¿no? Y hay valores que lógicamente están pasando la banda de Bartlett, ¿no? Bueno, son criterios que se van a ir viendo y ayudan mucho en la interpretación. Acá yo he adaptado un modelo, ¿no? Un modelo de ruido blanco, una simulación determinada. Utilicé la función RNOR de 1000 datos, la media 0 y la desviación estándar 1, ¿no? Es una simulación, lógicamente. Entonces lo que he hecho es dar el código acá y ahí está, ¿no? Podemos ver la aplicación, ¿no? De ruido blanco. Correcto, tomé 1000, ¿no? Lógicamente, ¿no? Podemos variar, ¿no? Podemos variar desde luego. Y puedo utilizar, decirle, oye, a ver, quisiera que me des la autocorrelación. Entonces utilizo la función ASEF. Y estamos viendo este comportamiento, ¿no? Muy recurrente.
que fue mencionado teóricamente, que si son significativos, a ver, me baso acá, en esta parte, si la serie es estacional, se presentarán los coeficientes de graduación significativos en los periodos estacionales. Tiene tendencia cuando hay varios valores, ¿no? En este caso son diferentes de cero, ¿correcto? Muchas connotaciones teóricas que lo voy a plasmar acá, ¿ya? Y a ello he asociado la media, ¿no? La media acá me salió casi convergente a cero, ¿no? Pero si yo lo ejecuto todo con la semilla, lógicamente, para que los valores vayan ahí, quede estable, ¿no? Un ejemplo aplicativo, un ejemplo muy aplicativo, por ejemplo, tomé del CO2 en Lima, ¿no? Analicé el modelo de predicción del caso CO2 en Lima en la fecha del mayo de 74 hasta septiembre de 87, ¿no? Utilicé acá la librería Forecast y la librería T-Series, en una serie de tiempo, y adapté un modelo, acá en este caso, bueno, acá está la data, ¿sí? Particularmente, y vamos a decirle que esta data tenemos que convertirla a una serie de tiempo utilizando la función TS, ¿correcto? Y le decimos de dónde empieza, de qué mes y qué año, y con qué frecuencia va a ser, ¿correcto? Entonces le digo que imprima la data, pero y a la vez que me saque el gráfico, ¿no? Entonces, uno evaluando acá, vamos viendo que acá hay una tendencia, ¿no? Un comportamiento, una componente evidente, ¿no? De la tendencia, ¿correcto? Ahora, si yo le digo lag, por ejemplo, si yo utilizo acá el valor 15, lógicamente, esto es muy corto, ¿no? Bueno, nos ayuda, ¿no? Si bien nos ayuda mucho, ¿no? Son significativos, ¿sí? Valores significativos, pero ¿qué está pasando acá? Que si yo aumento, mientras más aumente el lag, el retardo de fase, tiene este comportamiento, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, ayuda mejor. Por todo tiene una mejor visión, vamos a decirlo, de la data determinada, ¿no? Que a mayor de fases, vamos a decirlo, de ciertos periodos que se va encontrando, o mejor dicho, se va a encontrar una relación baja. Esto de acá me podría indicar un posible indicador de tendencia, ¿no? ¿Correcto? O sea, mientras más tiempo pase, vamos a decirlo que hay una tendencia menor a que sincronicen, o sea, a que vayan coincidiendo, ¿no? O bien que sube o bien que baje, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, para este determinado caso. ¿Okay? Bueno, esa es una salida. Acá he puesto un comentario. ¿Ya? Si desean, al final puedo compartir estos códigos, con mucho gusto. Y acá dice que la serie no es estacionaria, ¿no? Ya que el valor de la función de la autocorrelación no decae de manera exponencial a medida que aumentan los resultados, ¿no? Eso lo estamos plasmando. Y acá lo que he hecho es hacer un análisis de descomposición, o sea, de todas las componentes de esta data a aplicar a la serie de tiempo. Entonces vemos acá la salida y ahí están. Se dan cuenta, están las componentes de aleatoriedad, estacionalidad, tendencia y la data original. Cómo el R va efectuando toda esta temática. Muy, muy lindo el R acá en esta parte, ¿no? Opinión personal. También puedo utilizar otra forma la función de compose, ¿correcto? Acá lo voy utilizando y ahí está, ¿no? Voy asociando este detalle, ¿correcto? Voy asociando este detalle y también puedo aplicar el criterio de la transformación, es decir, hacerlo estacionario, pero no voy a aplicar pues, la transformación logarítmica, raíz cuadrada, ¿no? Sino voy a utilizar particularmente acá el método de las diferencias. Y acá con esta función ndiff, ¿correcto? Simplemente aplico, acá me dice cuántas diferencias voy a aplicar, simplemente voy a aplicar una diferencia. Y conforme a ese criterio, ejecuto acá con la función autoplot y ya mira, ha hecho ese procedimiento, ¿correcto? Entonces, se ha eliminado una componente determinada. Como he puesto acá, la componente de tendencia, y luego se empleará la autocorrelación. Entonces, evaluamos la autocorrelación, acá le he puesto 75, y si se dan cuenta, ya no ha tenido el comportamiento que evidencié hace un momento, ¿no? Ahora tiene otro comportamiento, ¿no? Bueno, vamos a decir que en el anterior tenía un comportamiento de extinción, ahora tiene un comportamiento de autocorrelamiento, vamos a decirlo así, ¿no? Eso se ve mucho en los modelos de harina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Y bueno, como salida, ¿no? También podemos hacer un diagrama. Acá he hecho un comentario que decrece rápidamente en ciertos desfases regulares, en forma lenta, ¿no? En unos ciertos periodos que están acá mencionados. Y esto se presta mucho a la subjetividad, o bueno, a un indicio, vamos a decir, a una inferencia matemática, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, estos pueden ser múltiplos de un determinado número, ¿no? Y eso me puede llevar a mí a inferir, decir, si se presentan ciertos detalles en este caso,
No digo que siempre sea la situación, pero dado el caso, ¿no? De 12 en 12, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá múltiples 12, puedo decir, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente, es una situación, vamos a decir, relativa, ¿no? Acá he puesto más comentarios, no es estacionaria, en la parte estacional, y se vuelve a hacer la componente estacional en el periodo determinado, en este caso número 12. ¿Correcto? Puedo hacer un diagrama mensual, MON, gráfico mensual, pero acá si yo le pongo la frecuencia, ya, puedo hacer trimestral, puedo hacer cuatrimestral, semestral inclusive, ¿no? Pero en este caso está haciendo una del 12, pues, ¿no? Por defecto, ¿no? Entonces acá estás analizando cada uno, ¿no? Estamos viendo este comportamiento muy pintoresco y muy chévere. Y acá vemos la aplicación con respecto al Foxblock, ¿no? Que también es muy interesante, ¿no? Estamos viendo la presencia de outliers, que es muy particular. Y acá hay picos, altos, bajos, lógicamente, a este criterio, ¿ok? Y acá, procedimientos, por ejemplo, acá eliminar una componente, ¿no? En este caso, la componente, a ver, disculpen. En este caso, eliminar esta componente, que es la tendencia, ¿no? Fue eliminado, ¿no? A través de este criterio, ¿correcto? En el periodo determinado, 12, ¿no? Y acá, bueno, he puesto unos comentarios, ¿no? Como referencia, ¿no? Eliminados tanto las componentes de tendencia y estacional, observamos que la serie se parece bastante a una serie estacional, ¿no? Y acá lo estamos evidenciando, ¿no? En este comportamiento, ¿correcto? Y luego, hay muchos ejemplos. Acá hay un ejemplo del precio de aceite. A esto quería llegar rápidamente para poder finiquitar en esta parte, ¿no? Acá tengo mi data, ¿correcto? Ahí tengo mi data muy peculiar. Le estoy diciendo dónde empieza y le estoy poniendo una frecuencia de 52. Se está analizando de 52 semanas, ¿correcto? Y si yo lo evalúo acá en la función correlograma, cerro, ¿no? Vamos viendo este criterio, ¿no? ¿No? Entonces acá puedo decir que, a ver, no sé, vamos a decir cuántos periodos sobrepasan las bandas de Barley, me está indicando que son significativos, ¿no? En este caso, ese procedimiento, ¿no? Como también puede decir que es un posible indicador de la tendencia, ¿no? Entonces utilizo un diagrama de Box-Plot con la función cycle, que es un tiempo donde mostré una serie de tiempo y acá lo estamos viendo, ¿no? Y eso lo mostré en la PPT, ¿no? Lógicamente, acá está. Lo estamos viendo acá, en este comportamiento y muy particular su procedimiento. Y acá vienen las pruebas de tendencia. Las pruebas de tendencia, por ejemplo, quizás no puse ahí en la PPT, pero es el test de Wolfowitz, que es una prueba no paramétrica de interdependencia, de independencia y estacionalidad, ¿correcto? Donde ya está contrastado este detalle y simplemente yo lo ejecuto y me va a decir que en la hipótesis alterna, a ver, en esta parte de acá, me saca el p-valor, ¿no? Lógicamente el alfa, pues, ¿no? El alfa gana a este pi-value y se concluye que a un nivel de significación del 5%, ¿no? Existe evidencia para afirmar de que está presente en la componente de tendencia con este test, ¿no? Puedo utilizar el test de, en este caso, Spearman, ¿correcto? El test de Spearman, que es una prueba no paramétrica, ¿no? Donde está contrastado el elemento de hipótesis, utilizo, y acá me percato que el p-valor es mayor al alfa, ¿no? Entonces acá nos está evidenciando ese componente de tendencia. Entonces voy utilizando otra prueba, ¿no? No solamente utilizo una, sino utilizo otra, por ejemplo, la prueba de rachas también, ¿no? Utilizar acá la prueba de rachas y también acá veo evidenciado que el p-value es superior, ¿no? Entonces sí hay una componente de tendencia. Entonces, la prueba nos asegura que no hay aleatoriedad, porque este es el criterio de lo que hace la prueba de rachas, ¿correcto? La prueba T-SIF Bustra, que está basada en muestreos, también utiliza también este contraste de hipótesis, pero una tendencia lineal, ¿no? Le digo que haga la ejecución con la librería Funtines y hace el procedimiento, demora un poquito y acá están. ¿Correcto? Está asociado a los modelos de AR, ¿no? Los coeficientes con phi, ¿correcto? Eso es un poquito más amplio, pero simplemente como una acotación. Y acá el p-value es superior al alfa, ¿no? O sea, no está presente la componente de tendencia. También está, por ejemplo, la prueba de estacionalidad, la prueba de Kuska-Wallis, que está asociado a la medida de posición, y lo evidenciamos acá en el planteamiento de hipótesis, ¿no? Utilizando ya el Pascal test, y acá nos damos cuenta que el p-value es 1, ¿no? Es altísimo, ¿no? Pues todas las medianas son iguales, ¿no? O sea, en este caso todas las semanas
¿no? Tiene un comportamiento homogéneo, vamos a decirlo acá. La prueba de Friedman, acá está asociado, pues, en este criterio, para este caso, ¿no? O sea, para lo que estamos viendo acá, este sería para bloques, ¿no? Friedman, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Este sería para Friedman, ¿no? También, y estamos evidenciando que el pi-value también es superior, ¿no? ¿Correcto? Pi-value superior al alfa. Estamos utilizando otra prueba que es Weber-Olich, que es la unión de estas dos pruebas, ¿correcto? Si utilizamos la librería que está mencionada, SysTest. Y acá lo interesante es que acá no dice que no es estacional. O sea, ya te simplemente hace un procedimiento algorítmico internamente y ya te dice, ¿no? En términos literales. Pero si tú le das un poquito, Weber-Olich, ¿sí? W, acá en el R, te va a evidenciar esta parte, ¿no? Te va a indicar su procedimiento, ¿no? ¿Correcto? Donde si el p-valor del test QS, ¿no? está por debajo del 0.1 o si está o es superior a esta cantidad numérica, ¿no? Cumpliendo esos requisitos ya te va dando el criterio, ¿no? Que vamos viendo acá. ¿Correcto? Y así sucesivamente también puedo descomponer acá, disculpen, acá es año, acá, hago una descomposición, ahí está, hago una descomposición de mi data, ¿no? Y analizar las componentes, ¿correcto? Estabilizo la varianza, que es muy importante, utilizando el logaritmo, ahí lo estamos viendo, elimino la tendencia, acá está, en esta temática, estamos viendo, ¿ok? Una componente, en este caso, y la estacionalidad, ¿ok? Ahí estamos viendo, ¿sí? Bueno, hay otra data también muy particular, pero bueno, ya creo que he sobrepasado el tiempo, así que si gustan, con mucho gusto puedo compartir estos códigos para que ustedes puedan tenerlo y nada, ¿no? Agradeciendo su atención, haciendo una acotación también muy práctica, quiero dar un agradecimiento especial a los profesores, al profesor Jesús Gamboa, al profesor Jesús Salinas, ¿no? Por ser parte de esta invitación, al profesor César Menacho por sus sugerencias siempre y por su paciencia sobre todo, ¿no? Y compartir material y siempre conversar temas interesantes sobre este tema, ¿no? Igual como el profesor Grimaldo Febres, ¿no? Y bueno, finalmente de una dedicación especial a mis padres, ¿no? Que partieron, pero que siempre están presentes conmigo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Si tenemos por ahí algunas preguntas, una de Natalie y luego le damos el paso a Ronald, ¿no? Natalie por el chat menciona qué ventajas podríamos rescatar de procesar series de tiempo en R frente a otros paquetes que son licenciados. Licenciados entiendo que tiene que tener una licencia, ¿no? Como el Minitab, SPC, supongo. Ah, claro, claro. No, sí, yo también tenía, bueno, justamente lo conversé también con el profesor Minacho, justamente por el tema, por ejemplo, lo habíamos analizado en Minitab. Me parece interesante, ¿no? Cada software tiene algo interesante, ¿no? Por ejemplo, también, un poco había escuchado aplicaciones en Python, pero no lo he visto, mentiría, pero sí he visto un poco en SPS y en Minitab, ¿no? Pero la gama que tiene, o la aplicación que tiene en R es muy amplia, ¿no? Tiene muchas aplicaciones, es más accesible, es gratuito, ¿no? Y puedo aplicar una data más compleja, ¿no? No me complicaría mucho en esa parte, ¿no? Lo único que hay que hacer, quiero hacer una acotación que me estaba olvidando también, que necesariamente cuando tengo una data determinada, generalmente lo que yo tendría que hacer es siempre hacer un análisis exploratorio, correcto, un análisis exploratorio de la serie de tiempo. Es necesario, ¿no? Identificar qué tipo de variable, analizar un box plot, que es muy importante, analizar la presencia de outliers, ¿no? Como también se utiliza en las técnicas multivariadas, ¿no? Que se hace un análisis exploratorio de datos. Pero particularmente sí pienso de que es muy importante, es más completo el R, ¿no? Es más completo y tiene mayor aplicación. Sí, siempre hay la posibilidad de instalar más paquetes, ¿no? Que van actualizándose. En cambio, en Minitab hay que esperar que sea una versión nueva, ¿no? Esa es la diferencia también por Sí, ahí. sí. Claro, y otra cosa también que estas pruebas acá mencionadas, que también, como digo, es muy, a ver, si lo muestro acá, ligeramente, porque, como digo, esta parte de acá,
Esta es la prueba de Bootstrap, ¿no? Aplicada, por ejemplo, a la hidrología, ¿no? En las series de tiempo. Es muy peculiar, ¿no? Utiliza modelos ARIMA, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo iba aplicando. También está la prueba de WAC, ¿no? Que se ve en la componente tendencia, pero tiene un rigor matemático. O sea, tiene una cuestión un rigor muy teórico, ¿no? O sea, no es, y para hacer eso, lógicamente es un estudio de bastante análisis, todo lo demás, y que lo bueno es que el R simplemente ya se ve, lo adaptan al R de una manera más práctica, ¿no? Como también el caso está la prueba de Webel, OLEX, ¿no? Para la estacionalidad. Ahora, y eso que me falta mencionar a esta prueba acá, que es creo que es para la estacionalidad, esta de acá, ¿no? Por ejemplo, la prueba de ADF. Esta es la más compleja, el KPSS, ¿no? El R ya lo tiene, el R ya lo tiene, creo basado en raíz unitaria, ¿no? Un poquito más complejo, ahí es la teoría, pero el R ya lo tiene prácticamente, te da toda la librería, descargas el paquete y es más accesible, ¿no? Y puedes prácticamente ganar mucho tiempo, ¿no? Ujú. Así es. Sí. Tenemos también una pregunta está con la mano levantada de Ronald. Sí, Ronald, pues Ajá, sí, puedes mencionar tu pregunta. ajá, sí, muchas gracias por el pase. Bueno, agradecido por la organización y al ponente también por esa capacidad de síntesis y la información brindada, compartida. Bueno, sí, tenía dos preguntas, entonces, bueno, a ver si quizás voy una por una. La primera es sobre la lógica que va acompañando los resultados. Veo que hay bastante de significancia estadística, o sea, la lectura de los valores P. Y bueno, esto sí va teniendo, bueno, sabemos, ¿no? Que hay, digamos, bastantes observaciones a esto, ¿no? Como la sensibilidad de los valores P al tamaño de muestra. Y eso un poco lo veía, sí, hace unos días tenía unos datos, entonces yo veía un informe y la conclusión era de que había tendencia, porque el valor P era estadísticamente significativo. Sin embargo, uno cualitativamente se daba cuenta pues que esa pendiente era pues muy pequeña. Entonces, o sea, esto, a la mirada, digamos, a la mirada de los datos, eso, Claro. la lectura era diferente. Entonces, ahí un poco me preguntaba hasta qué punto bueno, en este análisis de series de tiempo se va haciendo consideración de las limitaciones de la significancia estadística y la propuesta a mirar esos otros índices, ¿no? Como que quizás va apareciendo en otras aplicaciones. Por ahí justo iba al curso de una señorita estadístico y ella comentaba de que esto, por ejemplo, en Big Data ya no miraban eso porque Big Data, ¿no? Muchos datos, todo era estadísticamente significativo, lo cual Claro. podría ir siendo ruido. Entonces ahí, bueno, eso quisiera ahí tus No, o comentarios. sea, principalmente, ¿no? Porque, como digo, generalmente si se han dado cuenta, más está asociada a las pruebas no paramétricas, ¿no? Estamos viendo pruebas no paramétricas, por ejemplo, para analizar una componente, en este caso la tendencia, ¿no? Y como, claro, como usted me recalca, quizás todo está llegado a lo significativo, pero a veces como estadístico, como el departamento de estadística, lo que hace siempre es evidenciar tipos de pruebas, ¿no? Para validar ese estudio, ¿no? Porque generalmente cuando yo utilizo pruebas, y ojo que no he puesto todas, o sea, simplemente he puesto algunas nada más acá en el webinar. Y esto lo voy a compartir con mucho gusto y para que ustedes lo tengan, lo puedan, ¿no? Adaptar. Acá, por ejemplo, adapté la prueba de rachas, ¿no? Adapté también toda esta prueba tesis bootstrap, ¿no? Y faltan más, ¿no? Por ejemplo, esta también, ¿no? La prueba de Wolfowitz, ¿no? Pero, como digo, hay más, van saliendo más pruebas. Y creo que, si no me equivoco, esta la estacionalidad fue hace poco, en 2020. Salió hace poco. ¿Ves? O sea, y fue adaptado rápidamente al código en R, ¿no? Si ponemos acá, ¿no? Interrogante BW, ya nos muestra, ¿no? Ya está adaptado, ¿no? Y como dijo el profesor Gamboa, simplemente actualizamos el paquete, instalamos y listo, ¿no? Y no esperamos pues a una versión de un software determinado, ¿no? Bueno, en el caso de Unital, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay recursos, como digo, pero lo que trato de hacer, por ejemplo, con los muchachos de estadística, que me tocó trabajar esta parte, muestro, por ejemplo, una aplicación, esto, ¿no? No sé si se logra ver, no sé si ustedes, quizás no se logra ver
No, sí, bastantes trabajos se nota. Ujú. Sí, pero los temas, a ver, espera, disculpe. Sobre todo las aplicaciones, como ellos lo iban, detallando, ¿no? O sea, pero más he visto la gama más particularmente de la economía, ¿no? Muchas aplicaciones de la economía. Acá tomó un ejemplo, un muchacho, me acuerdo que me gustó su tema, tocó para la minera, ¿no? Tema muy particular, ¿no? Y sí, me pareció muy interesante, pero casi todos los temas después tienen que ver con economía, bastante, ¿no? Entonces, Pero sí, sí, quizás debí de precisar que esto, bueno, más allá de, digamos, de las pruebas que pueden ser paramétricas, no paramétricas, esto, o digamos, esto, ir mirando bootstrap o etcétera, o intervalos de confianza, el claro, tema es un poco la lógica en general. Es por eso que, digamos, se van haciendo estas miradas, por ejemplo, a los tamaños del efecto, o una mirada más, pues, a la generalización, a partir de la replicación. Entonces, un poco eso, por esa mirada, esto, descriptiva, si es que se iba dando. Entonces, pero bueno, creo que un poco ya se graficó por lo que claro, has claro. estado comentando. Ok. Sí, ¿cuál es la segunda? Eso fue la primera. ¿No? La Sí. pregunta. Muy bien, ya. Entonces, bueno, eso fue en cuanto a la primera. En cuanto a la segunda, es, digamos, ya, tenemos una tendencia estacionaria. Entonces, ya, digamos, lo que está alrededor de esa recta horizontal, lo pensamos pues básicamente ruido, pero supongamos de que ocurre en unos primeros meses, por ejemplo, tenemos, claro, siempre la misma media a lo largo del tiempo, pero la varianza va siendo distinta. Es decir, en un periodo de tiempo, los puntos están muy lejanos de ese punto, de la línea horizontal. Entonces, ahí un poco me preguntaba cómo ir cualificando esa dispersión alrededor de esos datos, porque seguramente va a ser un resultado cualitativo muy interesante. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, medimos pH. Entonces, hay una banda en el cual pues se esperaría que sea pues el ideal. Saltarnos de esa banda Claro. es un poco peligroso y eso podría pasar en algunos tiempos, en algunas temporadas del año. Entonces, ¿cómo podemos ir cualificando eso, bueno, descriptivamente y, bueno, desde la mirada de la significancia estadística también, cómo lo haría? Ah, ya. Por ejemplo, un ejemplo de aplicación, no sé, para el caso que me está mencionando, por ejemplo, ¿a dónde lo está aplicando? Es justamente eso, unas medidas en ingeniería ambiental. Entonces, era eso, se Ah, están midiendo pH y claro. ocurre esa situación. Es Ah, decir, o sea, hay un 7, ¿no? Hay un valor de 7 que se espera que sea constante. Sin embargo, por temas pues, de rendimiento en algunos meses, los puntos están demasiado pues arriba, demasiado abajos. Entonces, yo digo un poco bueno, desde la mirada del fenómeno, me gustaría cualificar esto y decir, ¿no? Uy, particularmente en esta temporada, en este intervalo de tiempo o medio año, por ejemplo, están demasiado alrededor de la media. Y eso puede ser un poco peligroso, ¿no? Definiendo una banda. claro. Pero bueno, hay algo que me he olvidado, no sé si se han percatado, pero hay una parte que se ve en la media móvil, que yo particularmente no lo he puesto y ahora haciendo memoria lo que permite es suavizar un poco la, la serie de tiempo, ¿no? Particularmente ahí sí me faltaba esa parte, pero a lo que comentas, si gustas, ¿no? Puedo dejar mi correo acá. Entonces, me interesaría ver un poco la data. Acá dejo mi correo para que puedan escribirme, ¿no? Ahí está. Disculpa. Se Está puede con doble preguntar. O. Sí, ahora, Con doble O, ¿no? Ahora sí, ya. Ahí está. ahora está Robles. bien. Ahí está mi correo. Si gusta, ahí, pues, me puede escribir, y puede compartir su data y podemos pues, hablar, ¿no? de ese tema más personalizado, ¿no? Pero ahora a lo que dice podemos plantear nuevas alternativas, ¿no? De repente otros temas, ¿no? Podemos plantear modelos de ARIMA, podemos plantear suavización exponencial o los modelos de Box-Jenkins, ¿no? Al criterio que usted me está sugiriendo, ¿no? Ya, muy bien, gracias. Gracias por el ofrecimiento y bueno, nuevamente el agradecimiento a la organización y a ti por compartir. Listo, muy amable. Ok, bueno, por aquí no hay más consultas.
por lo que estaríamos ya culminando con nuestro webinar el día de hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como les comenté por el chat, en el Facebook y en YouTube va a estar colgada esta presentación en los próximos días y la pueden volver a revisar. La próxima semana o en 15 días, mientras vamos organizando, tenemos otra presentación. Así que estén atentos por el Facebook, que es por donde lo publicamos. Muchas gracias, Mauricio, por la presentación y a todos por su asistencia. Muy amable. Buenas tardes, buenas noches con todos. Buenas noches. Ok, éxitos a todos. Bendiciones.